Entonces, mi nombre es Luz María Narbona y hoy voy a presentar la investigación que se titula Tejiendo redes para la Biblioteca del Futuro, mecanización, transcripción y estandarización de información en la Biblioteca de Cataluña entre 1976 y 1987. A ver. Las motivaciones. Las motivaciones principales para llevar a cabo esta investigación es un interés por reflexionar desde una perspectiva de la historia de la ciencia respecto a la información. Comúnmente, la preocupación por los datos había estado en manos de bibliotecarios y archivistas. Hoy, la historia de la ciencia ha puesto los ojos en lo que Lorraine Daston ha llamado la tercera naturaleza y nos ha demostrado que aquellas prácticas vinculadas al uso y manejo de la información están dotadas de profunda densidad histórica. De este modo, quise trabajar en torno a las implicaciones que trajo consigo la llegada de los primeros sistemas computacionales a la Biblioteca de Cataluña y describir algunas de las transformaciones que suscitaría esta nueva implementación. El problema. Busco reflexionar entonces en torno a las distintas iniciativas que buscaron mecanizar la información de la Biblioteca de Cataluña entre los años 1976 y 1987. Mediante la pesquisa y caracterización de algunos de los proyectos que tuvieron como objetivo automatizar la biblioteca, intenté dar cuenta de la configuración de centros de mecanización en la región, poniendo atención a las transformaciones que suscitaría la implementación de nuevas tecnologías en proyectos en un espacio bibliotecario. Quiero ser enfática en que lo que yo abordo aquí son proyectos de mecanización. Así, durante los años que se inserta en mi investigación, llegaron a las dependencias de la biblioteca varios informes y solicitudes de otros centros que buscaron mecanizar este espacio. Me parece importante, como señala David Edgerton, no solo poner atención en las tecnologías y proyectos que llegaron a buen puerto, sino también los que fracasaron. De este modo, surge como la pregunta acerca de qué sucede como con la información y las prácticas asociadas a su uso cuando la materialidad o cuando la información cambia de soporte. Para quien no conocen, esta es la Biblioteca de Cataluña, que está en el barrio gótico de Barcelona. Aquí está por dentro. Y el marco teórico que voy a utilizar son estos 4 conceptos. Entonces, mecanización, transcripción, estandarización y fricción. Al hablar de mecanización nos referimos al proceso que comenzaron a llevar adelante en las bibliotecas a partir de la segunda mitad del siglo XX con la llegada de los sistemas computacionales a su dependencia. Christian Borgman señala que en los años 50, tanto las bibliotecas estadounidenses como las británicas comenzaron a experimentar con las computadoras modernas, dando paso en la década de los 60 a la automatización de sus servicios. En esta línea, John Eiger señala que históricamente las tecnologías de la información habían estado asociadas a una serie de dispositivos mecánicos tales como bolígrafos de tinta, máquinas de escribir y papel estandarizado. Así me sirvo de estos postulados para afirmar que en la época donde se inserta mi investigación, el dispositivo mecánico por excelencia fueron los sistemas computacionales. Para los propósitos de esta investigación, emprendo los procesos de transcripción o la mecanización como una transcripción de información desde un formato análogo a nuevos soportes mecánicos. Lorraine Daston señala a problematizados sobre este fenómeno en su libro Science in the Archives, señalando que los archivos científicos de larga vida han abarcado distintas épocas y medios físicos justamente porque sobreviven a la transcripción de sus contenidos. La transcripción, en palabras de Daston, es cualquier cosa menos mecánica. En ella se conmensuran estándares disciplinarios antiguos y nuevos para generar datos confiables. Este proceso también conlleva la pérdida de metadatos, la detección de errores antiguos y la insinuación de nuevos. Las tapas de la transcripción simplemente se acumulan. De este modo, para que la transcripción de información desde un formato análogo a otro mecánico fuese realmente útil, es decir, que permitiese a los ordenadores trabajar con información y conectar los datos de distintas bibliotecas, fue necesaria una estandarización de los registros. Para entender este fenómeno me sirvo de Marcus Kraweczki cuando señala que no hay datos sin un formato que comunique común que delimite y al mismo tiempo permita un procesamiento adicional de su contenido. Así, la relación entre mecanización, transcripción y estandarización de los datos es una de las claves que articulan mi trabajo y sostengo a su vez que estas relaciones no estuvieron exentas de fricciones. Algunos autores como David Cepofsky y Etienne Benson han acuñado los conceptos de fricción de datos y fricción social para leer este proceso.
los cuales tienen relación a las características atribuidas a los datos en relación a su infraestructura material, poniendo atención cómo se van transformando los costos de tiempo y energía con la llegada de nuevas tecnologías y qué tensiones y transformaciones surgen de ello. Así, la hipótesis que plantea en mi trabajo es que la búsqueda por la mecanización de la información al interior de la Biblioteca de Cataluña supuso una serie de transformaciones. Por un lado, la automatización de la biblioteca implicaba una transcripción de información desde un soporte análogo a otro mecánico. Para ello se necesitó de una estandarización de los datos, lo que provocaría a la larga la conectividad de los registros en diferentes escalas. De este modo, lo que se pretendía en aquella época no era solo crear un catálogo mecanizado y unificado a nivel regional, sino que también conectar las bibliotecas catalanas en redes internacionales mediante la estandarización de los datos, gracias a las posibilidades que otorgaba la computación para manejar y vincular mayores cantidades de información. Por el otro, se sostiene que la transcripción implicó repercusiones a escalas humanas. La automatización de la biblioteca pretendió la agilización de los servicios, teniendo un mayor control de los préstamos y lectores. Además, se pretendía una disminución de las horas dedicadas al trabajo y la catalogación, implicando transformaciones en el oficio del bibliotecario y abriendo paso a la llegada de nuevos expertos. Por último, se plantea que la búsqueda por la conexión global implicó transformaciones en lo local, generando diversas fricciones entre los distintos actores. Las fuentes utilizadas para este trabajo fueron una serie de cartas, informes, proyectos, contratos y prensa que se encuentran en la Biblioteca de Cataluña, que dan cuenta de los múltiples alegatos por parte de directores y funcionarios que solicitaron mecanizar la biblioteca, porque para ellos iba como solucionar muchos de los problemas que estaban viviendo al interior de sus dependencias. Si bien la puesta en marcha del primer centro mecanizador de bibliotecas data del año 78, la primera noticia sobre la automatización de la Biblioteca Cataluña ocurrieron 2 años antes. De este modo, La Vanguardia, el 25 de abril de 76, publicó un artículo titulado la automatización de la Biblioteca Cataluña. La incorporación de técnicas informáticas agilizará y simplificará extraordinariamente la consulta bibliográfica, donde señalaba que la biblioteca disponía de unos elementos estructurales que permitían hacer de ella una política de bibliotecas que se ha denominado la biblioteca del futuro. Aquí se señala en este periódico que el proyecto abre unas perspectivas hasta ahora desconocidas de infinitas posibilidades y, aunque parezca increíble, están vías de ejecución. El sistema permitirá obtener una información bibliográfica rapidísima por terminales con circuito cerrado en pantalla, análogo a los que usan en entidades bancarias y grandes servicios nacionales. Este proyecto se calcula está terminado en 3 años. Digamos que la bibliotecaria, señala el artículo, sentada en la terminal, contestará sobre el teclado consultas del lector y en pantalla surgirán en brevísimos segundos las informaciones bibliográficas. El lector podrá preguntar también por el paradero de libros no existentes en el fondo de la biblioteca. Para ello, se tiende a unirse a una red de bibliografía automatizada, en la cual se encuentra la Biblioteca Nacional de Madrid, la del Congreso de Washington y las bibliotecas nacionales de París y Londres. Se observa en el texto como las enormes expectativas que tenía este proyecto y como la retórica que se creó en torno a estas posibilidades, la intención de vincular la Biblioteca de Cataluña con redes bibliográficas más amplias, como introducirla en una red que estuviese la Biblioteca de París, la Biblioteca de Londres, la Biblioteca de Washington. De este modo, el primer centro, 2 años después, se crea el primer centro de mecanización de la región, en cuya participación estuvo la Caixa de Pensiones, la Universidad Politécnica de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Aquel convenio dio origen al Centro Mecanizador de Bibliotecas y estuvo en funcionamiento hasta el año 81. En los contratos analizados, quedaba estipulado que las 3 instituciones aportarían con personal bibliotecario. De manera individual, se estableció que la Universidad Politécnica contribuiría a la gestión técnica mediante su centro de cálculo. La Universidad de Barcelona pondría a disposición sus bibliotecas para someterse al proceso mecanizador y la Caixa contribuiría con el equipamiento informático. Al respecto, se enfatiza el hecho que 2 de las 3 instituciones involucradas en el proceso eran universitarias y la otra financiera, lo que nos da cuenta de los espacios desde los cuales se pensaron los procesos tecnológicos vinculados a la mecanización en esta época.
Aquí tenemos algunas imágenes del boletín. Este era el centro mecanizador de la biblioteca. El funcionamiento, es importante dar cuenta de que de alguna manera los centros mecanizadores estaban fuera de las bibliotecas y la biblioteca se vinculaba con ellos, se vinculaba la Biblioteca de Cataluña y otras bibliotecas, a su vez, ese era como el objetivo. En esta imagen es posible, si se puede ver, observar el funcionamiento de uno de los centros de mecanización. Nos da cuenta de cómo el ordenador pasaría a procesar la información proveniente de las fichas antiguas, de los libros nuevos y los registros de los boletines de la bibliografía española. Está la ficha antigua, a ver si me pueden ver. Este mecanismo daría como resultado distintos productos: la publicación de fichas bibliográficas, acceso a una catalogación asistida que permitiría agilizar las labores de registro de información, la corrección de errores, la habilitación de un canal para el proceso de préstamo online, además de uno para la búsqueda de los textos. Por último, el centro computacional editaría los catálogos en microfilm y microfichas, como salía indicado también en esta imagen. Además, vemos que el centro mecanizador estaría ubicado físicamente en un lugar debidamente reformado para este fin, disponiendo de una sala climatizada que permitiría resguardar los equipos informáticos. Para llevar a cabo este proceso resultó indispensable el uso de líneas telefónicas, de soportes informáticos adecuados, como fueron las cintas magnéticas y el disquete, que dieron vida a las nuevas tecnologías de la información. También un ordenador con pantalla de 16 bits y 256 kilobytes de memoria principal, más una impresora de 132 caracteres. La centralización, por tanto, se constituye como uno de los elementos claves para entender los sistemas computacionales antes de la invención y masificación del Internet. Tim Berners-Lee escribe al respecto y señala que antes de la llegada del Internet, el computador se presentaba como una especie de santuario. Cada institución disponía de un centro informático central y los ordenadores se conectaban a él por medio de cables, señales telefónicas o dispositivos magnéticos. Aquí tenemos algunas imágenes de las pantallas de las cuales hablaban en la diapositiva anterior. Los historiadores que han estudiado este proceso señalan que el Centro Mecanizador de Bibliotecas tuvo como objetivo la realización de un proyecto de mecanización de las principales bibliotecas de Cataluña para conseguir la creación de un catálogo general de todas las noticias bibliográficas de la región y su distribución en formato asequible a todas las bibliotecas integrantes del proyecto. Sin embargo, yo sostengo que aquella iniciativa fue bastante más ambiciosa. Lo que se pretendía en aquella época no era solo crear un catálogo mecanizado y unificado a nivel regional, sino que también conectar las bibliotecas catalanas en redes internacionales mediante la estandarización de los datos, gracias a las posibilidades que otorgaba la computación para manejar y vincular mayores cantidades de información. Además, se buscaba tener más control sobre los lectores y reducir los tiempos de trabajo requeridos para el procesamiento de los datos, transformando así el oficio del bibliotecario. De este modo, se torna interesante la caracterización de algunas de las prácticas bibliotecarias desarrolladas al interior de la Biblioteca de Cataluña ante la automatización, para dar cuenta así de las transformaciones. Las prácticas de catalogación. Tenemos un informe, o puede reconstruirse, revisar algunos informes que daban cuenta de las prácticas de catalogación al interior de la biblioteca en la década de los 70, donde se señalaba que para trabajar más rápidamente, las bibliotecarias se les encomendaban unas determinadas materias y siempre trabajaban con ellas. De esta manera se llegó a una especialización y a un conocimiento a fondo del sistema de catalogación decimal, que permitió clasificar las obras la mayor parte de las veces sin necesidad de revisar las tablas. Se redactaban para cada libro una medida de 6 fichas, las cuales eran destinadas a los catálogos de autores, al sistemático, al alfabético por materias, etc. Sin embargo, aquella tarea no estaba exenta de problemática, ya que esta catalogación es tan completa que hace que el número de obras tratadas sean forzosamente reducidas y no puedan ser totalmente absorbidas todas las obras que ingresan a la biblioteca. A mediados de la década de los 70, habían alrededor de 14.000 títulos sin catalogar y importantes donaciones como la de Pedro Pons, Carrera Hurtado, Font y Puig son solo catalogadas parcialmente. En el mismo informe se da cuenta que si en el futuro la Generalitat considera un presupuesto generoso para la adquisición de libros, habrá que poner en práctica rápidamente la mecanización de la catalogación.
Es por eso me parece interesante que a finales de la década de los 70 la oficina de catalogación se estaba viendo saturada, ya que la capacidad del personal para imprimir la información de las fichas no daba. También resulta interesante como la mitificación que existía de las tecnologías en esa época, en la medida que los ordenadores iban a solucionar y resolver muchas de las problemáticas que estaban sufriendo los bibliotecarios. También me parece interesante que en el informe de catalogación antes mencionado se diese cuenta de que gran parte de los trabajadores que estaban en la oficina de catalogación eran mujeres, dando cuenta de que el oficio de uso y manejo de información fue una labor principalmente femenina, y surge la duda también en qué medida se masculiniza o no esta disciplina con la llegada de los nuevos técnicos y con las nuevas tecnologías a este espacio. También me parece interesante como dar cuenta de que las bibliotecarias tenían que memorizarse el sistema de catalogación y el índice de materias para poder agilizar su labor, dando cuenta del enorme ejercicio intelectual que requirió para muchas de ellas poder cumplirlo. Por último, en segundo lugar, el aumento del control y la reducción de los tiempos de trabajo. Me parece interesante dar cuenta que en esta época la Biblioteca de Cataluña contaba con más de 1.200.000 objetos entre libros, revistas, folletos, siendo una de las más voluminosas de Cataluña, seguida solo por la Universidad de Barcelona. Además, recibía 180.000 lectores al año, recibiendo alrededor de 200.000 consultas y ofreciendo 2.000 préstamos anuales, lo que se traducía en unos 9.100 usuarios y 100 préstamos diarios. Dimensionar aquel trabajo nos permite entender otro de los objetivos señalados por el Centro de Mecanización, el cual tiene relación con ampliar y simplificar, incluso a nivel interbibliotecario, el servicio de préstamo de libros con un control instantáneo y exhaustivo de libros y de lectores. En relación a los lectores, fue muy patente la necesidad de descentralizar el acceso a la bibliografía. De este modo, se dice también que los centros de mecanización permitían crear un medio que permita conectar a las bibliotecas entre sí, facilitando así al público lector la localización y utilización de cualquier libro desde cualquier punto de la geografía. De este modo, permitiría a su vez que los lectores no tuviesen que trasladarse a las grandes ciudades para poder tener acceso a los libros. Y por último, la estandarización y la conectividad. Me parece relevante tener en consideración que tanto el formato como las normas de procesamiento se han modificando a lo largo del tiempo, y que la unificación de políticas estuvo lejos de ser un tema sencillo. Christian Bormann, en su estudio sobre la historia y la automatización de las bibliotecas, señala que las implantaciones de los programas de mecanización en la Unión Europea tuvieron muchas diferencias, ya que cada país empleó sus propias reglas de catalogación. A pesar de ello, la estandarización de información a la época que estudio se presenta como una de las principales discusiones que sostuvo la Biblioteca de Cataluña con otras instituciones que buscaron mecanizarla. A pesar de las dificultades, la descripción bibliográfica internacional normalizada vio la luz en el año 74 y fue el resultado de diversos intentos por conseguir códigos comunes de intercambio de información entre diversos países. Las diferencias idiomáticas fueron otro factor importante a la hora de pensar en la implementación de estas normas, por lo que el Centro Catalán de Bibliografía tradujo esta norma en el 82 y se propuso la adaptación de la norma al catalán, creando la CatMarc. Sostengo que el ímpetu por la estandarización también reconoce tensiones y particularidades locales. En Cataluña, la normalización del catalán implicó posicionar la lengua dentro de las redes científicas de la Europa de la segunda mitad del siglo XX, dando cuenta de cómo desde lo local también se lucha por lo global. En el 85 se firmó un acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el Instituto de Estudios Catalanes para crear un centro de terminología de la lengua catalana llamado TERMAC. En dicho convenio se firmaba que solo si el TERMAC obtiene la colaboración de todos los que estén interesados en la recuperación de la lengua, cumplirá su función y conseguirá para el catalán el estatus que le corresponde como lengua de cultura de una sociedad moderna. Los intercambios culturales, científicos y comerciales que el mundo actual reclama no pueden prescindir de una terminología estandarizada. El TERMAC, pues, es un reto del futuro.
De este modo, para hacer factible la conectividad global, fue indispensable la estandarización de los sistemas de clasificación al nivel internacional. El proyecto, que planteaba incorporar la Biblioteca de Cataluña al Centro Mecanizador de Bibliotecas, sostenía que la mecanización posibilita el acceso a los catálogos de bibliotecas extranjeras mediante formatos normalizados. En el mismo informe se da cuenta que, con la entrada de nuestras bibliotecas al Centro Mecanizador, se abre una época nueva para la bibliografía catalana del futuro. La adopción de la mecanización para los procesos informáticos bibliotecarios representa una mejora intrínseca del servicio bibliográfico y la posibilidad de ampliar indefinidamente a la catalana, española, europea y aún intercontinental. A modo de conclusión, podemos dar cuenta de cómo la mecanización fue un fenómeno que irrumpió en la región y poco a poco diversas instituciones comenzaron a manifestar entusiasmo por estas iniciativas. La automatización de bibliotecas comenzó a exigirse en diversos niveles de la administración. En particular, los directores de la Biblioteca de Cataluña, Rosalía Guilleumas y Jaume Puig, sostuvieron durante 10 años correspondencia e intercambios con distintos centros mecanizadores con el objetivo de automatizar la biblioteca, pero no llegó a concretarse ninguna de estas iniciativas. También las funcionarias y funcionarios se manifestaron a través de cartas y proyectos en contra de la demora en la automatización de la biblioteca. En la región, incluso en el 84, los directores de algunas de las más importantes instituciones de Biblioteca de Cataluña elaboraron de manera conjunta un proyecto de mecanización que pretendía vincular la información de todas las bibliotecas de la región. A su vez, desde fuera, también se mostró la preocupación por la automatización. En el 86, la Comisión de Comunidades Europeas le envió a la Biblioteca de Cataluña un cuestionario que pretendía obtener noticias sobre el grado de mecanización de la biblioteca. Con aquellos datos buscaron elaborar un informe sobre el grado de introducción de las nuevas tecnologías a las bibliotecas europeas. Y de esta manera, contribuir al fomento de la cooperación interbibliotecaria a nivel comunitario. De este modo me gustaría ser enfática en dos cosas. Por un lado, la búsqueda de la conectividad global no estuvo exenta de dificultades, y en relación con estas dificultades señala Krawiecki que la trayectoria entre lo pequeño y lo grande no es lineal, y en aquel desplazamiento se van aumentando los requisitos de control y medidas para dominar la información. Estas dificultades respecto al tránsito entre lo local y lo global, lo pequeño y lo grande, en palabras de Krawiecki, fueron desafíos y tensiones que se experimentaron en la época, pero que no impidieron buscar la conectividad. Se sostiene que la búsqueda por la automatización sentó una base que permitió a las bibliotecas de todo el mundo actuar localmente en el diseño de implementación de sistemas de mecanización y pensar globalmente en términos de acceso universal a la información. Por otro lado, me gustaría poner énfasis en la proliferación de centros de mecanización en la región. Me parece interesante dar cuenta que estos centros de mecanización, o centros de cálculos, como se llamaron algunos, no solo automatizaron bibliotecas, sino que también distintas ramas del aparato público y privado. Como Eden Medina ha señalado, durante la segunda mitad del siglo XX, diversos campos como la geografía, las ciencias políticas y la planificación urbana adoptaron prácticas y modelos computacionales. Tenemos noticias de que a mediados de la década de los 80, el Centro de Cálculo de la Universidad Politécnica de Cataluña ofrecía sus servicios de mecanización a la biblioteca y daba cuenta que también había mecanizado y generado el plan de sistema de valoraciones de Barcelona para el ayuntamiento, el sistema de información geográfica urbana de Navarra, el sistema de información agrícola de España y el sistema de departamento de política territorial y obras de la Generalitat de Cataluña. Por ello me parece interesante poner atención en estos espacios como nodos iniciales de la mecanización del aparato público más allá de las bibliotecas. Y fin. A ver, voy a dejar de compartir en pantalla. Bien, muchas gracias, Luz María, por tu presentación. Se ha unido más gente ahora. Bueno, comenzamos digamos, la ronda como siempre, de conversaciones, de discusión, pero me gustaría que también pudieras contarnos un poco en qué estás tú ahora. Me refiero, ¿este trabajo lo vas a publicar? De alguna forma, ¿estás pensando en seguir estudiando más o menos para ubicar ahora con la nueva política de beca Chile? Sí, la New Politics, sí, claro, la sabemos. Sí, tengo que exponer este trabajo ahora en un mes más en un congreso de archivos en Michigan. Y sí, me gustaría publicarlo eventualmente. Tengo
Estoy trabajando en cosas o sea, está todo un poco parado en este segundo semestre debido a la pandemia, claro. Es un poco difícil o sea, como continuar de esta forma, pero sí hay algunos proyectos relacionados con archivos. em, Fui seleccionada para ser parte de los nuevos profesionales del Consejo Internacional de Archivos, que eligen 6 al año de distintas partes, entonces como ver un poco eso, me gustaría, claro, seguir con el tema como de la computación, de la información, de pero estoy como viendo un poco, la verdad. Bueno, bueno, yo te animo y por supuesto todos aquí estaríamos muy contentos si este trabajo se había publicado. Pues, ya estaría viendo el artículo, me parece súper relevante verlo, leerlo. Y lo otro que también quiero es pasar a la propaganda a propósito de lo que tú dices, porque hay un área que nosotros queremos armar acá en el laboratorio, todavía no hemos podido hacer esto, pero que tiene que ver con humanidades digitales, no solamente sino que el tema de la digitalización y estamos, ¿no es cierto?, tratando de ir a armar grupos. Tú sabes ya porque presentamos un proyecto a la Universidad de Chile sobre el tema de los laboratorios de humanidades digitales y en el mes de marzo nos dijeron que la digitalización parece que no era un tema tan importante, que no era tan relevante, después se dieron cuenta de lo que había pasado con la pandemia, pero bueno, entonces igual vamos a tratar de ir levantando este tema y tu trabajo y el de muchos otros nos va a ayudar en esto, ¿no? Bueno, yo tengo varias preguntas, pero quiero dejar abierta la discusión, por favor, intervengan usando su micrófono o el chat, como puedan, o como quieran. ¿Mm? Yo tengo una pregunta. Ok, hagan Por preguntas nada cierto, más. ¿Mm? hola a todos. Me quedo dando vuelta porque mencionaste al principio y que, bueno, me parece súper bien también como las ideas de David Edgerton respecto a que no solo las cosas que llegan a buen puerto, que finalmente se materializan, son relevantes, sino también las cosas que no llegaron a ser. ¿En qué sentido este proyecto como no llegó a concretarse o en qué medida se concretó parcialmente o totalmente? Y segundo, si tú conoces otras experiencias internacionales respecto a las mecanizaciones, si digamos, lo que estudiaste tú es contemporáneo a eso, es posterior, anterior, ¿no? ¿En qué momento se inserta? O sea, de alguna manera este proyecto o estos proyectos no se concretaron en la Biblioteca de Cataluña, sino que por su estatus tanto simbólico como burocrático, muchos centros mecanizadores quisieron mecanizar la biblioteca, pero me parece interesante porque de alguna manera todas estas tecnologías, estos software y estos hardware, como fueron muy efímeros. O sea, se superponían unos y otros, con la llegada al Internet todos ellos como se eliminaron, entonces de alguna manera como estudiar estos procesos que ninguno se materializó y ninguno logró la conectividad real, me parece interesante, como para también como estudiar las expectativas que se tenía. Y en relación a la segunda pregunta, claro, en la década de los 50 y los 60, como señala Christian Borgman, el proceso de mecanización se inició principalmente en las bibliotecas estadounidenses y en la británica, y en las británicas, y en la década de los 70 empezaron como a expandirse por otros lugares de Europa. Yo también sé que no es algo que haya estudiado, pero como yo también estudié la Biblioteca Nacional de Chile en el siglo, o sea, me interesa que los servidores de la Biblioteca Nacional son más o menos contemporáneos. O sea, en América Latina no era como que en Europa estuviesen mucho más adelantados que en América Latina, como eso. Gracias. Más, sí, por favor, intervengan, no esperen que yo les dé la mano, porque además no los puedo ver a todos por razones tecnológicas. ¿Mm? Pero ¿por qué no, Carlos? Buenas tardes a todos y todas, amigos, amigas. Luzma, felicitarte por la presentación. Para mí ha sido particularmente emocionante ver esto. Básicamente por ser usuario de las bibliotecas públicas catalanas, ¿no?, durante un par de años. Y poder ver eso que yo lo viví como efecto. Entonces tenía ahí varias sensaciones al mismo tiempo. Y hay tres cosas
quisiera comentar, que no sé si son preguntas, pero que son reflexiones a las que me llevaba escucharte. Por una parte, la cuestión, ¿no?, de los actores, ¿no? Porque tú ahí mencionaste el Institut d'Estudis Catalans, pero además de esto, está la red de bibliotecas, ¿no?, que luego se conforma, pero en donde la Diputación me parece que tiene una participación que es relevante, más considerando o no, eso no lo sé, no lo tengo claro, esta gran densidad de bibliotecas que existe vinculadas con los ateneos, por ejemplo, que es una dimensión que en Chile no se conoce, digamos. O sea, esta cuestión de tener una biblioteca por barrio, a diferencia de las comunas de Valparaíso, de Viña del Mar, digamos, que tiene cada una biblioteca municipal para 300.000 habitantes. Entonces, esa situación, digamos, no sé si interviene o no, o el mismo Ateneo barcelonés, ¿no?, está ahí a unas pocas calles. Entonces, esa es una cosa. Luego hay otra que tiene que ver con la cuestión estética, ¿no? Cuando tú mostrabas esos diagramas, yo me acordaba justamente de los diagramas que se ven a propósito de proyectos CyberSyn, proyecto 5, pero que en realidad era todo un ambiente computacional que se estaba viviendo en Chile a finales de los 60, como lo han mostrado ahí Juan Álvarez y el Claudio Gutiérrez. Entonces, este comentario que tú acabas de hacer acerca de la sincronicidad, por ejemplo, de sistemas que podía haber, al menos en Sudamérica, con respecto a lo que estaba pasando ahí en Cataluña, también tiene esa dimensión estética, ¿no? O sea, esa forma de comunicar este cambio técnico. Y un poco lo tercero es la cuestión como del usuario, ¿no? O sea, si te aparece o no de alguna manera, ¿no? O sea, si hay demanda por estos cambios, porque tú lo ilustraste muy bien con el tema del volumen de información que debían manejar la biblioteca, pero otra cosa es cuál es el impacto que podía tener esto. Esto es unas conversaciones, varias conversaciones que yo tuve ahí con colegas, compañeros de estudiantes de posgrado en aquel momento, de las diferencias de tiempo de respuesta de las bibliotecas según el país en el que vivíamos. Eso. En relación a tu primera como pregunta, comentario, claro, como que existieron muchas redes de bibliotecas en Cataluña, como las bibliotecas de la Diputación, pero también la Caixa tuvo muchas bibliotecas, y según lo que yo entiendo, la Diputación automatizó sus bibliotecas, pero en la medida que habían distintos centros mecanizadores como compitiendo por los datos, no eran posible como conectarlos a infinitas escalas. Si las redes de la biblioteca de la Diputación estuvieron mecanizadas con un software y un hardware, eran ellas, las redes de la Caixa por otro lado, las bibliotecas universitarias por otras, como que coexistieron todas estas redes, pero no fueron como posibles como esta retórica que había todo el tiempo, como de conectarla infinitamente a diferentes escalas, fue más difícil en la práctica. Y con respecto a los lectores, a mí me parece muy interesante, que es algo que se mantiene, al menos también algo pude verlo en la biblioteca, en el estudio de la Biblioteca Nacional en Chile en el siglo XIX, que los bibliotecarios, o sea, si bien los lectores, claro, para ellos, para la gente que vivía en lugares más rurales, en las Baleares, no sé, tener que llegar a Barcelona a la biblioteca era un gasto infinito, pero también por parte de los bibliotecarios siempre hay una necesidad por controlar al lector, porque no se vaya a quedar con más libros, por mantenerlos bien, como que para ellos es un tema, entonces como que el lector se iba a ver beneficiado, por un lado, pero también se iba a ver más controlado, como que en esa época, y también lo señala Eden Medina, como el tema del control a través de la computación era un tema muy importante. Eso, no sé si respondí tú. Ahora, Pepe Pardo tenía una pregunta y después Diego Mundaca había hecho otra por el chat. Pero primero vamos a Pepe Pardo en ese orden, ¿no? Sí, hola. Bueno,
quería empezar Desde Barcelona, me imagino. desde Barcelona, desde el laboratorio de estudio de Luzma, unos años después de que ella pare su investigación. En primer lugar, felicitarte, Luzma, porque realmente me parece que es muy interesante la investigación y es muy interesante el marco teórico que me parece muy adecuado para hacer las preguntas fundamentales para el caso, ¿no? Y sobre todo por lo que apuntabas en una de las respuestas sobre la cuestión de el fracaso final con la llegada de Internet. Entonces mi pregunta es, porque no me ha quedado claro, ¿esa parada en el 87 tiene relación con ese principio de llegada de otras cosas, o tú has parado en el 87 por algún otro motivo? Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto hay bueno, porque hay siempre un trasfondo político en alguna de estas cuestiones, pero hasta qué punto las fricciones detectadas en las expectativas creadas, pero luego también en la frustración de esas expectativas, ¿no? Hasta qué punto, bueno, las tensiones políticas de esos años en Cataluña tienen un reflejo. Porque me venía a la mente ahora cuando hablaba Nelson y cuando le contestabas tú a él, que realmente los que entonces éramos usuarios, la cosa más llamativa fue la enorme competencia que había entre la Generalitat, por un lado, con su Biblioteca de Cataluña y su red y sus propuestas, y la Biblioteca de la Diputación con su red, en las bibliotecas de la Diputación con sus redes de bibliotecas populares. Pero eso tenía un trasfondo político evidente, que es que la derecha nacionalista gobernaba en la Generalitat y la izquierda socialista y comunista gobernaba en la Diputación. Y jamás confluyeron los proyectos y la competencia y las tensiones fueron enormes, ¿no? Ni siquiera han confluido ahora con la llegada de Internet, en donde siguen teniendo dos redes paralelas y que no se hablan, no dialogan entre ellas, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿por qué paramos en el 87 y después hasta qué punto tú crees que esas fricciones políticas pudieron aumentar las fricciones en el caso concreto de Barcelona? Gracias. Qué buenas preguntas. La primera, claro, sí, como porque en el 87 ya se dejan de recibir. También digo que a mí me faltó muchas cosas por revisar, porque una tesis de un año es un poco pequeña, y yo solo revisé la documentación que estaba en la Biblioteca de Cataluña, y en la Biblioteca de Cataluña dejan de aparecer, de existir estos alegatos por la mecanización. Y yo supuse también que era por la aparición de otras tecnologías que en el fondo van como desplazando a los centros de mecanización. Y en relación a la segunda, claro, o sea, es interesante el tema de las ficciones y de por qué se inserta o no la biblioteca en estas redes más amplias. Es verdad, no es algo que pude como ver a ciencia cierta a través de las fuentes. Creo que es interesante también como las bibliotecas, como por un lado me imagino que debe haber existido una tensión muy patente en lo que tú cuentas, entre estos dos sistemas de redes de bibliotecas y que hasta el día de hoy tampoco confluyen, pero también creo que la biblioteca tenía como unas lógicas propias. Por ejemplo, para mí, cuando estuve como estudiando su historia, Rosalía Guilleumas, yo pensaba que como con el término del franquismo cambiaba los directores, cambiaba las cabezas y ya está. O sea, vemos también ciertas continuidades, ciertas cosas más complejas. Rosalía Guilleumas estuvo durante la dictadura y durante los primeros años de la democracia también. Entonces, me parece que también son cosas más, como estas instituciones también están teniendo características propias. Muchas gracias. Tenemos ya dos preguntas más. Mira, Diego Mundaca, que es de Concepción, de la Universidad de Concepción. No sé si quieres hacer tu pregunta directamente o la leo yo. Pues si hay algo que aclarar, porque en realidad es solamente un comentario, medio pregunta, una intuición ahí, solamente eso. ¿Sí? Sí. Claro, tenías tu pregunta o tu comentario si tiene un poder simbólico mucho más grande el computador, porque según comprendí era centralizado y estaba fuera de la biblioteca. ¿La puedes leer? Ah, ¿no, está por aquí ya, no lo había visto. Sí. A ver. Es que es bonito entender cómo se veía el computador en los años 80
Sí, y ahora son portátiles, etcétera. Entonces, eso. en A mí esa, lo que me parece más pensando interesante también que de eso, uno es un usuario constante en biblioteca, entonces, pero no vivió, no tuve la ocasión de estar en los años 80 en una biblioteca importante. claro, a mí lo que me parece más interesante de eso era que un poco la tecnología en esta época era un computador centralizado, donde todos los, como no había internet, todos los otros se conectaban a través de cintas magnéticas, de disquetes, de señales telefónicas, como un poco lo que dice Tim Benders, y que estaban en estos santuarios, me imagino, como en espacios climatizados, espacios muy grandes, porque los computadores no eran como las cosas diminutas, y como, claro, con la llegada del Internet todo eso se descentraliza de alguna manera. O sea, podemos tener como en muchos lugares a la vez, de manera simultánea, sin la necesidad de ir a este gran espacio. Y claro, que estuviese fuera de la biblioteca era porque habían salas climatizadas y porque no, estos centros que a mí me costó mucho entenderlo, porque yo inicialmente quería ver como la mecanización de la biblioteca. Pero claro, después uno se da cuenta que estos centros no solo mecanizaban bibliotecas, sino que también mecanizaban otras cosas, entonces eso también me parece interesante, como se ocupa de esta gran máquina que generaba mucha expectativa también, como para los bibliotecarios, como que venían a resolverles un poco la vida. Entonces, sí, es interesante. Mercedes Prieto, ¿tú quieres preguntar así directamente también? ¿Tenías alguna pregunta que hacer, no? ¿O se desconectó Mercedes? No sé, parece que tuvo algún problema. No. ¿No? Mercedes, ok, te escuchamos. Está con el micrófono desactivado, parece. Parece que Y quizás... ya, Ahora disculpen, sí. ya, Ok. ya, pero así acá en el icono de acá. Gracias, Luz María. Mi pregunta, comentario es esta sensación o esta aseveración de que es un proyecto, comillas, fracasado. Y de pronto pienso que al final lo que hay aquí es un cambio cultural de largo aliento y al final es un aprendizaje de nuevos roles para biblioteca, para usuarios, para los distintos actores, ¿no? Y que se expande, se potencian y se descentralizan con el Internet, aunque el Internet mantiene ciertas capacidades de control, ¿no? Si no, mira, China está ahí. Y hay otros casos, digamos. Entonces, yo lo vería como en la larga duración, ¿no? Como un proyecto que acumuló unas ciertas prácticas, experiencia. No sé, me queda esa inquietud de hasta qué punto uno puede decir es fracasado, ¿no? Eso, gracias. Sí, como concuerdo contigo, como que creo que es como conflictivo, pero a mí me llama la atención, como entiendo fracasado también, porque es un proyecto que en este caso tampoco se concretó. O sea, fueron muchos ímpetus, como que la biblioteca, como que llegaron miles de cartas por distintas instituciones que buscaron mecanizarla y ninguno a la larga como se llevó a cabo y después cambiaron las tecnologías y ahí quedó un poco, pero claro, obviamente también creo que hay una experiencia, que hay como la implementación como de las tecnologías, tampoco es que vayan variando tanto, o sea, si lo miramos desde los 70, 80 hasta el 2020, claro, es un salto como universal, pero hasta el 90, no sé, sí, creo que quizás habría que darle un poco más de vuelta a eso, pero como que yo como que lo leo un poco con el término de proyectos fracasados porque me parece importante dar cuenta que no llegó a ser tampoco en este caso.
Yo quería agregar un poco en todo caso en esa línea del tema de los fracasos. Nosotros normalmente muchas veces vemos un poco lo que funciona, eso es lo que se estudia, un poco lo del fracaso se ve casi como algo que no es digno de estudiarse de alguna forma, ¿no? Y con esa un poco falacia retrospectiva siempre suponemos que lo que funcionó era lo que debía funcionar un poco, ¿no? Y los fracasos son bien interesantes porque choca con este que tú llamabas mitificación de las tecnologías, en fin. Y además tenemos la suerte en Chile, por lo menos nosotros tenemos una historia de fracasos maravillosa. Tenemos una cantidad de casos de fracasos extraordinarios, o sea que podemos hacer una especie de antología, si me perdonan esta broma, digamos, ¿verdad? Entonces, y sería bonito tratar de quizás mirar esto de las tecnologías también. Ahí en Nelson y otros pueden ahí intervenir no tanto lo que funciona, sino lo que no funciona, no tanto porque una visión, digamos, centro-periférica de que no va a funcionar acá porque no somos, qué sé yo, de otros países, ni mucho menos, ¿no? Pero, sino que más bien tratar de mirar esto de estudiar los fracasos. Y también proyectando este trabajo, y te quería preguntar si tú crees que se podría hacer una investigación quizás de más largo aliento para el doctorado, pensando en tu trabajo, digamos, donde tú pudieras comparar distintos sistemas de lo que tú llamas mecanización o digitalización. Tú misma demostraste, ¿no es cierto?, que ahí en la universidad hacían trabajo, ¿no es cierto?, con datos agrícolas, con datos de otro tipo. Acá nosotros en la Universidad de Chile siempre se dijo que el primer computador había llegado a la Universidad de Chile, después se descubrió que no, que fue en las aduanas, en Valparaíso. Ahí llegó el primer computador, bueno, Valparaíso siempre termina adelantándose al resto de este país, ¿no? Y Después entonces descubrieron que había sido en Limache, Carlos. en Limache, entonces salió una información. La CCU, sí. Entonces la CSU primero y después viene aduanas. Y después viene la Universidad de Chile. Y durante muchos años se contó la historia de que la Universidad de Chile era el primer lugar donde habían llegado los computadores. Y entonces, lo que yo quiero decir es que si tú ves una proyección de tu trabajo en el sentido de que se podría comparar cómo esto ocurre al mismo tiempo, porque quizás son los mismos personajes los que trabajan ahí también, ¿no? Al mismo tiempo en la compañía de Cervecerías Unidas, en las aduanas, en las universidades, en las bibliotecas, ¿no? No sé si me explico bien, pero yo te quería como preguntar esas dos cosas. Uno, primero, si tú crees que es posible ir a ahondar en los fracasos como un ámbito de investigación que puede dar luces de cosas más allá de la historia digamos, de las tecnologías y cómo se imponen. Y lo segundo, si tú crees que se podría hacer un análisis más horizontal, digamos, de cómo va funcionando este fenómeno que tú has trabajado como mecanización. ¿Okay? Sí, volviendo al tema de los fracasos, claro, como que es interesante un poco cómo se entienden este tipo de tecnología, así como mirarlo como de más larga data o en el fondo entender de que con la llegada del Internet y como que el resto de las tecnologías quedan un poco como obsoletas, como la obsolescencia tecnológica. Yo creo que es súper interesante y también cómo entender eso, o sea, y que los estudios como de la tecnología antes de la llegada a Internet y la computación antes de la llegada a Internet son sido como poco estudiados, valga la redundancia, y en ese sentido, claro, a mí me parece muy, muy interesante eso, es como estudiar en el fondo tecnologías que están obsoletas, que difícilmente vas a poder encontrarlas, porque son cosas que ya, o sea, se botaron, máquinas que se botaron, los disquetes, o sea, si alguien quiere recuperar un disquete hoy en día, no me ha pasado, como que tienes que dirigirte a un lugar para poder, como las cintas magnéticas lo mismo, entonces sí, para mí eso también es, no sé si un fracaso, pero son como obsolescencias, son cosas que van quedando atrás, hay que darle una vuelta, pero sí. Y por el otro lado, claro, por eso en la conclusión hablaba un poco como de la importancia de estos centros de mecanización, y que no solo mecanizaron bibliotecas, sino que mecanizaron otras cosas, y yo tengo la intuición, que no es algo que estos distintos centros competían por los datos, competían por cuántas instituciones ibas a mecanizar, entonces por eso estaba como en el currículum, yo he mecanizado esto, entonces, porque permitía como generar más conexiones, y en ese sentido, claro, es súper interesante como poder hacer este análisis más comparativo, o sea, como de todos los centros mecanizadores que habían, porque entendiendo como la utilización de la computación en esa época, habían distintos como grandes computadores de los cuales estas otras instituciones se conectaban, pero no eran que todas estuvieran interconectadas. Ahora es muy difícil incluso hacerlo, las bibliotecas no tienen catálogos conectados ni enlazados,
uno se mete al catálogo de la Biblioteca de Cataluña y en paralelo al catálogo de la Biblioteca de Santiago, y así, esta como conexión a interescala de que tú ibas a poder hacer A y Z y mezclarlo todo, tampoco fue tan real. Entonces, claro, ese análisis me parece, sí, y que de alguna manera, claro, como pensando en un doctorado, como que esta aparición de estos centros de mecanización me parecen interesantes. Pero tú te has preguntado por qué no se conectan, porque no es un tema, digamos, o sea, es un tema técnico en sentido amplio, ¿no? Ya no solamente vinculado con las máquinas, sino ¿por qué no se conectan? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que con el sueño de las humanidades digitales pareciera que uno iba a poder, ¿no es cierto?, mirar todos los archivos del mundo y todas las bibliotecas del mundo, se decía hace unos años atrás, y de pronto descubre que están compitiendo entre sí, y hay un tema ahí más complejo. Claro, yo creo que es como un tema técnico por un lado, pero también un tema político, o sea, y como del estándar, de la estandarización. Si tú tienes como una información en un formato, tienes la otra en el otro, no puedes como cruzar datos, como el tema del cruce, y no todos los datos son abiertos, como no puedes, como, hay temas como de políticas de privacidad, de temas de estandarización, temas de mecánicos. Yo creo que es como complejo eso. Y que cada vez en el fondo es interesante, porque cada vez como que hay más datos en la nube, pero hay más políticas que intentan como cerrar esos datos para tener como pagar licencias, para poder acceder, entonces como, sí, es interesante. Bueno, eso es No tengo una sociotécnico. respuesta. O sea, lo que yo quiero es que Sociotécnico. no dividamos un poco la discusión entre lo técnico, entre comillas, que podrían ser las máquinas, en fin, y lo social, sino que más bien es sociotécnico, porque de alguna manera no permiten. Pero hay que mirar otras experiencias, como también han ocurrido esto de estandarizar, por ejemplo, lo pienso tal vez del tema de la astronomía. En algún momento, ¿no es cierto?, se estandarizan los datos para poder hacer análisis y trabajar en conjunto, y lo que hacen ahora, digamos, en astronomía ocurrió en los 70, en un momento en el cual hubo que estandarizar estos datos. La Bárbara dice que se va a desconectar. Ya está, está saludando. No sé si hay alguna más. Nelson, ¿otra cosa? No, se está despidiendo, parece. Se está despidiendo, sí. No, pero aprovecho también, ya que ya que tengo permiso. Lo que pasa es que estaba reflexionando también a propósito de Yuri Carvajal me prestó un libro de Henry Petrowski que se llama El éxito a través del fracaso, ¿no? Y creo que en esto la historia del diseño tiene muchas cosas que aportar en términos de justamente cuáles son las distintas pruebas que se van realizando y cómo es que las combinaciones de pronto aportan un cierto resultado. Entonces, hay en esta dimensión del diseño también un complejo tecnoinstitucional, lo que está diciendo Carlos, ¿no? Es lo político y es lo técnico también con lo cultural, ¿no? Está operando de una manera en la que se elaboran y se rediseñan las barreras, ¿no? Del mismo modo que se generan aperturas. Y entonces estaba pensando a propósito de esto, a lo mejor tú tienes información o algo respecto de las discusiones acerca del Thesaurus, por ejemplo. Yo no lo conozco, digamos, yo solo lo he escuchado en conversaciones de bibliotecólogos y bibliotecólogas. Y logro más o menos dimensionar de que es una herramienta organizativa, pero no sé qué es lo que es eso. Y una de las discusiones más apasionantes que yo haya escuchado, y aprendí muchísimo de ello, es justamente el problema o las diferencias de oficio entre bibliotecólogos y bibliotecólogas y archivistas, ¿no? Y las diferentes lógicas que operan en la forma de administración de la información de acuerdo, y del conocimiento, si se quiere, de acuerdo a los procedimientos que se tienen. Entonces, estaba pensando, a lo mejor encontraste algunas cosas en relación a esto que permiten enganchar con esta cuestión de lo que decía Mercedes, ¿no? O sea, esto es un proceso que se puede ver en un tiempo largo, ¿no? Y por lo tanto las distintas proposiciones que fueron generándose tenían su momento y oportunidad con esta lógica de consultoría, por ejemplo, que estaba metida entre medio. O sea, gente que ofrece servicios, estaban tratando de vender un producto, ¿no? O un servicio, ¿no?
y para eso había que conseguir fondos que finalmente parece que no se consiguieron. No sé, dejo ahí esas preguntas. Claro, sí, o sea, en relación a... Ay, se me cayó. Ahora sí, en relación a lo último, claro, sí, igual a mí me parecía súper interesante como en relación como a las tecnologías como computacionales de los 70 y los 80, es que todavía no se privatizaban tanto, o sea, como todos los espacios de los cuales se pretende mecanizar son o bancos, pero la Caixa tiene como una caja, entonces funciona con una lógica un poco distinta, y espacios universitarios, sociedad como la Catalana de Bibliografía, como querían vender el servicio, pero no con una lógica meramente como empresas privadas que después, según entiendo, van apareciendo más como a mediados, finales de los 80. Y en relación como a las discusiones de los archiveros y los archivistas respecto a la información, claro, yo creo que como que nadie ha tenido como el Aleph, como de poder como cruzar, y todos un poco hablan desde su visión, desde sus normas, desde cómo entienden, que los bibliotecarios solo ven libros, los archivistas solo ven documentos. Entonces es difícil a veces como esos cruces, cómo se entienden los datos, qué es lo que tú sacas del objeto, o sea, como si es como, no sé, como que me parece que como que la información en general y estas discusiones es como una gran, como que puede ser como un ámbito muy reflexivo y que es un poco como uno entiende también como el conocimiento, o sea, que cómo puedes cruzar. Yo siento que todo el mundo de alguna manera como tuvo el sueño de Borges, pero nadie hasta el momento lo ha logrado. Como muchos sueños de Borges. Yo creo que la mayoría no se pueden lograr. Una pregunta antes, no sé si hay otra persona que quiera hacer una consulta, ¿sí? ¿O opinar? Sí, yo quería Por favor. hacer un comentario muy breve porque, digamos, hay una cosa que tú mencionaste en algún momento y es sobre esta representación del computador como una herramienta que va a solucionar la vida de los bibliotecarios y que va a facilitar, pero al mismo tiempo, después un poco cuando ya entrabas más como en la explicación de esto, pareciera mostrarse que este tránsito, esta nueva tecnología parece ser lo contrario, ¿no? Como una herramienta que va a venir a complicar más la vida del bibliotecario, porque ahora no solo le va a tocar buscar los libros y las consultas correspondientes a lo que está ahí, sino a todo este sistema en red de bibliotecas de otras partes. Entonces ahí como que parece haber como, no sé, una contradicción o un problema interesante del objeto tecnológico que al mismo tiempo simplifica la vida, pero complica más la vida del usuario, de la persona que lo utiliza. Y lo otro era sobre la idea de como de este sistema tecnológico que de cierta forma se presenta como algo que reemplaza el sistema del fichero anterior, pero pues al mismo tiempo el otro no desaparece, sino que empieza a convivir con el otro sistema. Sí, muy interesante, es que muy en la línea de Edgerton también, que es un poco como, claro, como de alguna manera, como el computador se presentaba aquí, como tú bien lo decías, como solucionar muchas cosas, pero hable un montón de otras, como un poco también, como se decía en los 60, que los electrodomésticos iban a liberar a las mujeres de como su rol doméstico, y finalmente como que los utilizan, no sé, se vuelven a utilizar y vuelven a coexistir, o sea, uno, no sé, sigue como haciendo el trabajo de limpiar el suelo ahora con unas paridoras y no con una escoba, es lo mismo, tú sigues catalogando, no manualmente, y en esta época se necesitaba de mucha, todavía, como trabajo manual, o sea, por eso me parece interesante como el tema, como el concepto de transcripción, porque de alguna manera, como que en esta época yo entiendo que todo el aparato burocrático de alguna manera deja de utilizar, aunque sabemos que todavía no ocurre 100%, quizás ahora con la pandemia un poco más, pero deja de utilizar el papel y se vuelve y empieza a utilizar las máquinas. Y para que eso como fuese posible, como que se necesitó de mucho trabajo como de humano. Y se creía también que, claro, que
el computador, que son cosas súper contemporáneas también, como que el computador o la tecnología venía a reemplazar al ser humano, y no, como que se van abriendo otras necesidades que necesitan asistir a la máquina o no. Entonces es interesante cómo coexisten las tecnologías también. Como no es que en la biblioteca se haya dejado de ocupar el papel y el lápiz. Pero no solamente coexisten las tecnologías, Luz María, podríamos pensarlo también cuando yo estoy tratando de pensar un poco en las humanidades digitales, que pareciera que todo se está estudiando desde un momento en el cual se digitaliza la sociedad, el mundo, en fin, como lo conocemos hoy día, pero lo que tú estás mostrando es que esto viene de un periodo anterior, por lo que tú llamas la mecanización, podríamos hacer como una especie de fase previa, no sé, pero lo que me gustaría que tú nos contaras es qué cosas perviven, porque uno puede ver que las formas de clasificación, de acopio, de estandarización pasan, ¿no es cierto?, al periodo con esta mecanización y después pasan al periodo de la digitalización. O sea, en el fondo, uno miraba las fichas en la biblioteca, fichas que todavía existen, ¿no? Digamos que la han sacado, que la mayoría de las bibliotecas, la Biblioteca Nacional hasta hace poco todavía estaban, creo que ya no están ya, acá en Santiago, las fichas, digamos, y qué tan parecida es esa ficha que se escribía, digamos, respecto de los criterios de estandarización en relación a lo que uno puede ver hoy día a través de Internet, en los catálogos de las bibliotecas. Entonces, si podemos estudiar este proceso más largo, no solamente del periodo digital, sino que mucho más amplio, podríamos mirar ese movimiento, digamos, ¿cómo se diría?, de formas de manejar la información, eso quería decir, de formas de manejar la información que perviven hasta hoy día. No sé si tú lo miras así. Sí, o sea, como el ISDG, que es como la norma, como estandarización que empezaron a lanzar las bibliotecas, o la bibliotecología más bien, es del 74 y es una norma que perdura hasta el día de hoy. Y que de alguna manera esta estandarización, esta necesidad de la estandarización por la llegada de los sistemas computacionales y porque de alguna manera como que uno mezclaba distintos datos, son cosas que uno persiste. Y desde esa época para atrás, es interesante también como retomando un poco la pregunta de Diego, como también hay como que coexisten y persisten como, no sé, en las fichas de catalogación de las bibliotecas de repente uno encuentra, y a mí no me tocó revisar con fichas, pero debido a esto tengo un gusto, un fetiche por eso, y de repente uno ve como las fichas escritas manualmente y las fichas computacionalmente, mecánicamente. Entonces es como que yo creo que como que persisten, o sea, hay tecnologías y principalmente creo yo el tema de la estandarización es algo que uno puede rastrear hasta el día de hoy y ver como más larga data. Y el tema claro, el tema de como, entiendo que como que uno habla de una sociotécnica, pero también el tema como de las máquinas y el tema de las cosas más materiales también van quedando como obsoletas, no sé si se entiende, como que claro, hay cosas que persisten, el sistema de estandarización fue algo que irrumpe en esta época con la llegada de las computaciones, de los sistemas computacionales y podemos ver hasta hoy en día, pero hay cosas que no, como son el tema de las tecnologías y estas lógicas un poco como de estos centros, de estos computadores como centralizados. ¿Eso se entiende mi respuesta? Pero lo que tú dices es que perviven cosas y hay un cambio respecto del tema de las máquinas, digamos, lo que modifica, la materialidad modifica la manera que la información circula, pero lo que yo quiero preguntar es si al margen de eso, ¿no es cierto?, perviven ciertas formas de estandarización que son muy anteriores a este que tú llamas, que tú trabajas como la mecanización, incluso muy anterior a la digitalización. Entonces lo que estamos viendo hoy día, que pareciera que fuera algo construido a partir de la digitalización del mundo, en el fondo es algo que viene de mucho más atrás. No sé si se puede ver así. Sí, o sea, es que en el fondo, claro, por eso yo hablo un poco como de la transcripción y mi pregunta era como qué pasa cuando con la información cuando cambia de soporte. O sea, porque de alguna manera es la misma información, entre comillas, pero antes estaba en papel y ahora está en un computador. Entonces, claro, o sea, como el ímpetu por la catalogación es algo que se vive desde la Biblioteca de Alejandría. No sé, y la Biblioteca de Alejandría ha cambiado de muchos soportes y se ha mantenido. Yo específicamente no sabría rastrear como qué elementos, pero sí, de todas maneras, se mantienen cosas, o sea, como que no es como que con la llegada de las computaciones como que se reformula todas las lógicas al interior de las bibliotecas,
se agiliza ciertas cosas, pero la biblioteca sigue funcionando como una biblioteca y uno igual va a revisar las fichas, uno igual se acerca a la bibliotecaria, entonces, sí. Bien, no sé si hay algo que quieran agregar, pero me interesa, a mí me gusta esa noción que tú manejas porque permite mirar la digitalización de una perspectiva un poco de más larga data e incorporar otros elementos al momento de estudiar la digitalización o el mundo digital, que yo, como les mostraba, ¿no es cierto?, estoy interesado que en parte de este laboratorio empecemos a trabajar en este tema de las humanidades digitales. Ya lo he promocionado harto, pero no hemos hecho nada absolutamente todavía, estamos en otras cosas por el momento. No sé si alguien quiere más agregar algo antes de finalizar. Bueno, entonces estaríamos por acá terminando. Oye, ¿Sí? Carlos, yo quería hacerles una invitación, que la próxima semana tenemos en la academia una conferencia parecida a este tema, que es de profesor Ana